30 centavos. Nútrete con sus vitaminas y siéntete tan real como lo eres tú en casa. Jugos del Valle, real como tú en casa. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar a la doctora Ruth Hidalgo, la directora de Participación Ciudadana, y al licenciado y arquitecto Lolo Echeverría. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Les hemos pedido, este domingo va a ser el debate oficial, el que es obligatorio, digamos, no se pueden negar. Se ha hablado ya de algunos temas en base a los temas que se dieron en el primer debate. Se pide, digamos, que se cubran las inquietudes de la ciudadanía que puedan responder. Pero en el caso de ustedes que han hecho análisis permanente, que nos ayudan a los medios con su opinión, les diría, ¿son esos los temas esenciales o los debates pueden servir exclusivamente para demostrar qué y qué nomás podemos obtener los ciudadanos? Ruth, bienvenida, buenos días. Sí, buenos días, Francisco, y qué gusto, Lolo, compartir este espacio contigo. Sí, justamente como usted menciona, nosotros hemos estado siguiéndole y tomándole el pulso a esta campaña desde varias actividades, y una de ellas ha sido el monitoreo también del contenido de los debates. De hecho, en el debate de la primera vuelta tuvimos una actividad que la vamos a repetir en esta segunda vuelta, en la cual participaron más de 200 personas a través de una plataforma especial que nosotros generamos y que tuvieron la posibilidad de 20 grupos, digamos, cuartos de chats independientes, analizar e ir viendo cómo cada candidato, lo que iba diciendo y cómo cada candidato iba teniendo mayor o menor aceptación en el público que en esta ocasión tuvimos. Esta vez lo vamos a hacer igual. Sin embargo, un poquito más centrándonos en el objetivo de esta charla, nosotros sí creemos que los temas que han sido planteados el día de ayer por la comisión son temas bastante amplios. Definitivamente vemos que cada ítem tiene varios subtemas, pero ahí tenemos algunas preocupaciones. Y la primera preocupación a nosotros y personalmente es respecto del tiempo que se va a conceder a los candidatos para poder participar adecuadamente y explayarse en los temas. Porque si usted ve, por ejemplo, el tema número 2 o el tema número 3, que habla de democracia, institucionalidad estatal, independencia de poderes y participación ciudadana, a mi gusto son temas bastante académicos, son temas bastante amplios, pero, por ejemplo, hubiera sido interesante que dentro de los temas se pueda poner específicamente mecanismos para la lucha contra la corrupción, es decir, abrirle una trocha al candidato para que tenga la posibilidad de explicarnos el cómo va a hacer, es decir, cómo va a operativizar, porque democracia es un tema, claro, todos estamos de acuerdo con la democracia, pero es un tema finalmente etéreo, ¿no es cierto? Que pero que se puede de alguna medir. manera, si es planteado así, podría caerse en la generalidad, es decir, la visión pudiera ser una declaración de principio, es decir, yo creo que la democracia es esto y la institucionalidad es esto. No, yo creo que en este momento estamos ya en un punto clave de que en el cual los candidatos tienen que explicar, sí, democracia, de acuerdo, ese es el tema general, usted cómo va a fortalecer la democracia, por ejemplo. Claro, ¿Qué va a pasar la institucionalidad con que va a pasar. Ciudadana? Claro. ¿Qué pasa? Exacto, ¿qué pasa con la lucha contra la corrupción? Por ejemplo, ¿cómo va a articular o qué va a hacer a nivel de fiscalía? ¿La va a fortalecer? ¿Qué va a hacer con la ley, por ejemplo, con la ley de contratación pública? ¿Usted la va a reformar? ¿Usted pretende tener, por ejemplo, una ley de transparencia fiscal? Hay una otra ley de transparencia fiscal que fue hecha por un bloque de asambleístas que está para primer debate. Es decir, ir aterrizando un poco, porque de lo contrario, si usted plantea estos temas tan tener respuestas generales. puede caer
Claro. Más bien dicho, le está dando oportunidad a que cualquier candidato vaya y le diga, verá, desde mi punto de vista, la participación ciudadana es buena porque todos tienen que participar y todos participen porque la participación ciudadana es buena. Yeah. Entonces, yo creo que eso me parece a mí que ha faltado. Y obviamente, pues también el tema de los tiempos, Francisco. Me parece que todavía no tenemos una claridad sobre el tiempo y yo más adelante le explicaré cuál es nuestra visión al respecto. Una visión, y eso puede ser. Ahora, al saludar nuevamente al periodista y arquitecto Lolo Echeverría, gracias por acompañarnos, Lolo. Esto va a jugar lo que tú decías hace un tiempo. Va a jugar mucho lo que el periodista pueda hacer también en el debate. Si bien no esperamos que sea una entrevista, porque también en una entrevista uno puede decir, a ver, pero acláreme esto, puntualizarle, esta posibilidad de que entre los dos candidatos intercambien ideas. En el primer comité de debates, me acuerdo, decíamos que se pueda repreguntar sobre el tema que uno de los candidatos ha planteado y se le dé un tiempo para eso. Los tiempos van a ser importantes. Pero este sería, digamos, lo del formato. Pero ¿qué más se puede hacer para que sirva y definamos estas visiones de país? Lolo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por invitarme, por estar en compañía de Ruth, a quien le mando un saludo, igual que a la audiencia. Me parece a mí que el debate de la segunda vuelta es muy diferente de la primera vuelta electoral. No solo porque hay menos candidatos, sino porque al ser solo dos, es inevitable la confrontación. Y eso es bueno porque la mitad del debate probablemente sea la posibilidad de comprender el carácter del candidato. Eso nos puede defender de sorpresas, como nos ha ocurrido en el pasado, que en la campaña son muy bondadosos, muy tolerantes, muy simpáticos, y después en el poder se convierten en dictadores. De manera que es muy importante conocer el carácter del candidato y para eso interesa saber cómo enfrenta ideas distintas o contrapuestas y cómo maneja la relación con los públicos y con los adversarios políticos. Respecto a esto, bueno, también cambia el rol de los conductores. Los conductores en un debate directo entre dos personas tienen que participar menos. Tienen que dejar que se desarrolle la confrontación y participar solamente para canalizar el debate, mantener los tiempos, la equidad, etc. Pero sí es importante que se toquen ya en respecto de los contenidos los temas fundamentales del país. Es decir, el país tiene 4 problemas graves ineludibles que tienen que ser planteados o sobre cualquier otro tema de adorno o que sea también interesante, pero no es de estos sustanciales. Estos 4 temas fundamentales son el tema de la salubridad, el tema de la crisis económica, la crisis política, y también el otro es un problema que constituye una amenaza, que es la crisis social, el riesgo de una explosión social. Si los candidatos no tocan esos temas, entonces estamos nosotros en el riesgo de, como decía Ruth, escapar por generalidades o peor todavía, simplemente estar fuera de la realidad, Francisco. Y claro, ahí tenemos ya un anuncio, ¿no? Gane quien gane, nosotros vamos a estar en las calles. Y hay un sector de la población que además ha tenido, y yo les decía al candidato, al señor doctor Pérez y al señor asambleísta electo Salvador Quispe, la responsabilidad de administrar ese respaldo popular que han tenido frente a esto de gane quien gane, esto no va a estar bien y ya no nos gusta esta elección, Lolo. Sí, claro, esa es la amenaza que tenemos y que tiene absoluta lógica, porque estamos ante un país que está primero asustado por la pandemia, amenazado en su propia vida, y segundo,
por la crisis económica, por el desempleo, por el encarecimiento de las cosas. Estamos también en situaciones límites de subsistencia y sin embargo estamos confrontando una actitud de los políticos incomprensible, porque inclusive no solo que se ha reducido, sino que ha aumentado la corrupción y se ha hecho más cruel, porque ¿cómo puede ser posible que nos roben en medicinas, en insumos, en fundas para muertos y últimamente que se repartan como premios a los privilegiados las vacunas? Esto indica un grado de corrupción, pero absolutamente incomprensible. No es posible, no es aceptable eso. Y déjame señalar solamente unos pocos datos de la encuesta que acaba de sacarse datos. Señala que un 79% de los ecuatorianos dice estar pesimista, incierto, triste, preocupado. Y la primera preocupación de los ecuatorianos es la pobreza y las deudas, en un 41,5%. La segunda es el desempleo, un 28,6%. Y la tercera es la salud y la falta de vacunas en un 13,9%. Estas puede que no sean las preocupaciones objetivamente más importantes, del orden quiero decir, pero esto es lo que siente el pueblo y por eso tenemos que ser muy sensibles a estas preocupaciones. Claro, entonces, Ruth, estas preocupaciones que además ya tienen esta base de estudio de datos, ¿podrías llevar digamos, a este debate, a este planteamiento, a que pesará mucho lo que haga la conductora, lo que pueda llevar a más de no una entrevista, sino a puntualizarse, a ver, señor, la democracia sí, de acuerdo, pero cómo va a fortalecerla? Tú decías los tiempos y si en ese tiempo se puede interrumpir o no, para que no sea, a lo mejor resulta que es un éxito la conductora, pero el debate no es el mayor aporte. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el haber escogido a la moderadora que todos conocemos quién es, ha sido un acierto. Yeah. Yo creo que todos fuimos testigos del papel brillante que jugó Andrea en el debate que organizó la Cámara de Comercio de Guayaquil. Sin embargo, sí es importante resaltar que la metodología utilizada en esa ocasión fue totalmente distinta, de manera que le permitió a Andrea hacer justamente algo que es bien importante en este tipo de debates desde mi punto de vista, que son las repreguntas, las réplicas, el conducir al debatiente cuando se está yendo hacia temas generales, volverle a traer hacia el foco del contenido de la pregunta y poder llevar adelante un debate adecuado. Entonces, yo sí insisto en el tema de la metodología. Si es que va a haber una metodología muy rígida, yo estaba leyendo ayer el comunicado que el Comité de Preguntas envió, claro, 1 hora y media me parece interesante. Sin embargo, podría pensarse que vamos a tener nuevamente temas rígidos. Y yo no sé si en este momento, a la luz además de que, con todo respeto, pero las encuestas un poco están en duda ahora, porque lo que pasó en la primera vuelta efectivamente habla de que las encuestas nuevamente salen, sobre todo las encuestas que tienen dueño, dan unos resultados que no son, y al final la gente tiene una expectativa que finalmente el rato de la elección es otra. Entonces la gente está muy interesada en el debate. La gente está muy interesada. Entonces, si es que la ciudadanía quiere entender de mejor manera cómo los candidatos quieren llevar adelante sus propuestas, va a tener que haber una metodología distinta en donde la misma moderadora tenga un poco más de aire para poder replicar, para poder conducir, para poder además encaminar. ¿Y por qué no? Yo lo decía hace un momento, es importante la confrontación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Obviamente no queremos violencia política, obviamente eso nadie quiere, pero sí es importante confrontar ideas y proyectos, de alguna manera se lleve a la confrontación, porque además hay que tomar en cuenta que estamos frente a dos posiciones radicalmente opuestas, y esas posiciones radicalmente opuestas, una visión económica
totalmente diferente con sus consecuencias totalmente diferentes a futuro para la democracia del Ecuador. Una está proponiendo, una propuesta propone, por ejemplo, el cuidado de la dolarización, la otra propuesta está ya hablando de una desdolarización. Y de Son unas propuestas monedas totalmente arbitrarias que hay que darle la oportunidad a los candidatos de que confronten sus ideas. Y algo que es muy importante que acaba de decir Lolo, que yo creo que vale la pena repetir, y es el hecho de muchas veces a los candidatos justamente en el momento de confrontación es cuando uno tiene la posibilidad de medirles en su calidad de estadista, en su calidad de tolerancia, y dicho sea de paso, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, que dentro de las preguntas, en lugar de decir, hable de economía, se le diga a ver cuál es su visión respecto a la dolarización, ponerle contra las cuerdas a los candidatos para que en el debate claramente especifique cuál es su posición y podamos los ciudadanos tener claridad absoluta de que si elegimos por el uno, nos vamos por la desdolarización, por esto, y si nos vamos con el otro, pues obviamente la cuidaremos. Y así por el estilo respecto a las libertades. La libertad de expresión, por ejemplo, creo yo que es una de las importantes. Y otra cosa, seguridad. Yo no le veo la seguridad en las 5 preguntas, cuando yo creo que el tema de seguridad es uno de los temas fundamentales que la ciudadanía está pendiente y está pendiente de escuchar de los candidatos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué piensa hacer? La crisis carcelaria es un hecho. El tema que estamos viendo del tema económico ha promovido un aumento quizá también de esta delincuencia a la luz de que no hay trabajo. Entonces yo creo que es importante escuchar una posición acerca de cuál es la visión de la seguridad y así en otros temas. No veo el medio ambiente, se habla de sostenibilidad, desarrollo sostenible, pero el medio ambiente es importante. Ahorita está sobre la mesa la discusión de qué va a pasar con la minería ilegal, qué va a pasar con las industrias extractivas. Hay una consulta popular que ha sido aceptada, es decir, eso es necesario escucharle también a los candidatos. Entonces yo sí creo, Francisco, que la metodología es vital y ojalá este espacio que a mí me han dado la oportunidad de estar con ustedes conversando sirva para que nos escuchen y para que de alguna manera puedan recoger este pedido de darle posibilidad a la moderadora que pueda dar un poco más de tiempo y que pueda promover a un debate efectivo, no una entrevista, no queremos que sean entrevistados, pero para evitar eso necesitamos que la moderadora tenga el mismo aire que quizá lo tuvo en el evento de la Cámara de Comercio Guayaquil. Y claro, y ese es un condicionamiento, pero cosas como esta que nosotros las repetimos porque van a marcar, y Ruth decía que van a pensar en la libertad. Aquí si bien hay un gran elector, se ha dicho que es el expresidente, Lasso en cambio tiene sus 3 campañas, uno podría analizar de esas 3 campañas lo que ha dicho, que ha venido sosteniendo, cómo han votado sus legisladores. Pero esto es, por ejemplo, a lo que se podrá enfrentar, se podrá usar cosas como estas que dice el expresidente. Pagarán su culpa a los traidores. Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo, la prensa corrupta, los banqueros, las cámaras empresariales y todo el espectro político. Bueno, ahí Lolo, el expresidente, marca un terreno, ¿no? Contra quienes está, pero claro, cuando al final dice, y todos aquellos que no han estado, marca una diferencia entre esos 2 candidatos. ¿Estos temas deben ser usados en el debate, Lolo? Por supuesto, sí, porque mire, hay que ser claros, el uno es un candidato sustituto que tiene vigilancia del partido, del dueño del poder o que se cree dueño del poder, y él tiene que establecer cuál es la relación con él. No puede eludir ese tema. Es fundamental, absolutamente fundamental para los ecuatorianos. Y ahí está el papel del conductor. Las preguntas, sí, es que está bien claro la distinción que hace Ruth entre entrevista y debate. Las preguntas tienen un cierto carácter abstracto cuando se plantean con anticipación, pero es del papel de la repregunta y de los conductores el concretar y en base de la persona y de los contenidos de su respuesta para que le obligue a aterrizar y le ponga en el contexto en que él se mueve. Para mí es fundamental esto de saber qué relación guarda el candidato con el director, jefe o líder del partido. Y en el otro caso es el tema de banquero.
Sí, en el un caso es Así de esa es. dependencia y Ambos, en el otro de banquero. ambos candidatos tienen vigilancia. El Ya. uno tiene la vigilancia de la derecha, sectores religiosos, la banca, empresarios, etcétera. El otro tiene la vigilancia del partido, de los gobiernos populistas de izquierda, del expresidente, etcétera. Y ellos tienen que establecer la relación que tienen con ellos, el grado de libertad que tienen, las discrepancias que tienen. Porque si el expresidente viene aquí a anunciarse él mismo como ángel vengador, ¿cómo no nos va a decir el candidato qué opina de eso? Y si está de acuerdo o está en contra de eso. Así que es esto fundamental y esto es en parte, digamos, la clave del debate, que la conductora o los conductores le obliguen a aterrizar al candidato y concretar frente a las cifras, frente a la realidad, frente a los contextos que estamos viviendo. Claro, y ahí Y vendría en quisiera el tema. añadir, Sí, por favor. sí, quisiera añadir que además estamos en una circunstancia muy especial, Francisco, y es que estamos viviendo prácticamente sin gobierno. Tenemos un presidente, vamos, con una credibilidad del 2.8%, una aceptación, una aprobación del 4.8%. Jamás en nuestra historia ha habido situaciones como esta. Y se nota y el pueblo siente la ausencia de gobierno. En estas condiciones es indispensable que los candidatos también establezcan esto que no como doctrina, sino como realidad, como concepción del poder personal que ellos van a tener, que establezcan entonces cómo va a ser la aplicación de la política en el momento en que ellos tengan poder, Francisco. Claro, y ahí sí se va a medir entonces el talante de estadista o de que no está apto para gobernar, sino que va a ser conducido. Y Ruth, en estas características que los dos han coincidido, tanto Lolo como tú han coincidido, que vamos a conocer una parte, su capacidad de respuesta, incluso su conocimiento real, no de la segunda estrofa del himno o de la primera estrofa del himno, sino de la realidad nacional, que se ubiquen en eso. Hay dos candidatos que ustedes han dicho tienen posiciones diametrales, que se pueden encontrar ya las diferencias, pero hay una población que quiere, además de esto que ya se identifica, encontrar una posibilidad de gobernabilidad, de lo que ha dicho Lolo, de si va a tener o no fuerza política, y cómo combinar, por ejemplo, eso del respeto a la asamblea, o vendrá nuevamente una que hay que eliminar la asamblea, hay que recuperar el Consejo de Participación. Esta asamblea le acaba de abrir una puerta a eso, a que el Consejo de Participación tenga un rol específico nuevamente, y a revisar todo lo que, entre comillas, podríamos decir, recuperamos los ecuatorianos, Ruth. Así es. Y justamente en la línea que usted pregunta, me parece que es clave, o era clave también, o es clave tomar en cuenta la situación actual en la que el Ecuador se encuentra. Y además la situación en que cualquiera de los dos candidatos de llegar a ser presidentes les va a tocar enfrentar con una asamblea como está configurada actualmente. La asamblea que está configurada actualmente es una asamblea de minorías móviles, que va a ser complejo en realidad para cualquiera que se siente en Carondelet llegar a acuerdos políticos y a poder cogobernar adecuadamente con ella. De manera que sería interesante escuchar también cuál es la visión de cada uno de los candidatos respecto a su relación. Al relacionamiento político, que es un relacionamiento eminentemente político, esto del Ejecutivo con el Legislativo. Más o menos podemos intuir por dónde podría ir uno de los candidatos, cuando ya inclusive su ex líder o el ex presidente, que siempre está detrás de su campaña, permanentemente amenaza
y inclusive vemos que ha habido ya una reunión donde la futura o la supuesta presidenta de la Asamblea ha ido. Es decir, todo eso nos da algunas pistas. Entonces, creo yo que es importante, justamente por esta condición política compleja que se viene, como yo decía hace un momento, ponerles contra las cuerdas a los candidatos y explicar, por ejemplo, y que expliquen, por ejemplo, cuál va a ser su visión. Hay muchas iniciativas de sociedad civil que están circulando en este tiempo de campaña. Por ejemplo, a mí se me ocurre preguntarles a los dos candidatos cuáles de los dos, o si los dos estarían dispuestos a firmar un compromiso y un pacto ético-político con los ciudadanos y ético-político en frente de la ciudadanía, por ejemplo, a respetar la independencia de poderes, a mantener un relacionamiento y a trabajar por el país teniendo un relacionamiento sano, con acuerdos políticos a la luz del día. Acabamos de ver cómo tenemos una asamblea tan desprestigiada a la que se está yendo, justamente porque, acuérdense, por boca del propio presidente que está saliendo ahora, el presidente de la asamblea, decía que más del 60% o un porcentaje altísimo de los asambleístas tenían un tema o tenían problemas legales y estaban investigados. Entonces, imagínense lo que eso significa. Entonces, claro, de cara al relacionamiento político es importantísimo que el presidente futuro más o menos nos dé pistas y obviamente los acuerdos políticos van a ser necesarísimos, más aún ahora con esta configuración, pero queremos acuerdos políticos a la luz del día. Entonces, ojalá pudiera ser la oportunidad, por ejemplo, para que se le plantee cuál es su visión o su voluntad de firmar un pacto ético, político a la luz del día, inclusive manifestar esa voluntad en el debate. Entonces, hay muchos temas que yo creo que se han quedado. Claro. Evidente era que en 5 preguntas no se podía poner. Sin embargo, se me ocurre, claro. Sí. El tema es que no alcanza ni el tiempo ni la posibilidad. Claro. Entonces, ahí está, como ha dicho Lolo, la posibilidad de conducir para que en el tema macro podamos ir un poco machacando, digámoslo así, en los temas micros que son estos, porque si se hace una lista de temas, el Ecuador está por escribir varios libros de lo que nos pasa todos los días. En la corrupción uno ve y dice, pero es porque esta legislación han hecho. En temas de mayorías móviles con la asamblea, sí, pues ahí están, ¿no? Capaz que se organizan nuevamente un grupo y llegan a unos 25, 30 que serán funcionales al que gane, sea el señor Lasso o sea el señor Arauz, Ruth. Sí, y además fíjese otra cosa, ahorita acabamos de tener un debate en el seno de la Asamblea que ha dejado por fuera esta iniciativa que el doctor Pablo Dávila le invirtió tanto tiempo, pero bueno, no hablemos del tiempo, sino lo que significó esa iniciativa. Más de 300,000 firmas recogidas a nivel nacional y un ejercicio de democracia directa, válida, aceptada constitucionalmente, que no ha tenido eco y que obviamente además terminan uniéndose las dos bancadas históricamente. Terminan regresando. Terminan volviendo a su redil y obviamente bloquean una situación además que perdónenme, pero creo que la ciudadanía en general ha sido de consenso nacional, que el Consejo de Participación Ciudadana no ha hecho un buen trabajo, no sirve, inclusive en estas mismas épocas, y perdón que me salte un poquito un momento de tema, inclusive en estas últimas épocas, ¿cuáles son los indicadores de que usted le puede decir qué barbaridad, excelente el trabajo del Consejo? No ha sido así. Entonces, esto también es un tema que sería importante que los candidatos lo aborden. Ahora, tomando lo que usted comenta, respecto de que, claro, son un montón de temas, a mí se me ocurre, y esto un poco pensando en voz alta casi, Francisco, que quizá estos temas, 5 temas que la comisión ha tenido ha tenido la posibilidad y la capacidad de contarnos al país, que estos han sido elegidos, quizá podrían ser tomados en cuenta para que quizá al inicio del debate, se les otorgue unos 7 minutos, unos 5 minutos a cada uno de los candidatos para que aborden un resumen ejecutivo de su plan de trabajo en relación a los 5 temas. Y después de eso, quizá la moderadora pasa a desmenuzar y a detallar estos temas que son
¿no? Estos Claro. subtemas que definitivamente van a tener que tratarse y ojalá sea así. Sí, así, claro. Lolo, esto que puede ser una metodología, pero además que tiene que ser una especie de investigación de los dos que aspiran la presidencia de la República y por lo tanto la visualización del país que queremos construir, o sea, hacia allá vamos, con este líder podemos avanzar. Claro, Ruth dice hay tantas cosas como temas para puntualizarlos, pero no sé si 7 minutos, vimos que en algunos casos entre los 16, el 1 minuto para que explicara cosas les resultó tan largo que terminaron saludando el cumpleaños y declarándole amor eterno a la esposa, ¿no? No sé si 7 minutos sirva para todos, eso es bien difícil, pero creo que sí, este planteamiento de una visión general sí se podría mantener, Lolo. Sí, sí, me parece eso que siempre es útil y creo yo que es una regla más o menos universal en debates, el tener la posibilidad de hacer una presentación de ese resumen ejecutivo. Así como también es una regla más o menos universal que las preguntas pueden ser académicas, pero las repreguntas son esenciales para aterrizar. Y creo yo que una de las cosas fundamentales es también esto que tú señalabas, que es la gobernabilidad. Porque así como en un debate la conducción tiene que presionar, hacerle aterrizar al candidato, y provocar la confrontación para medir las características de tolerancia del candidato y la confrontación con los otros, al mismo tiempo también tiene que presionarle para ver qué grado de apertura tiene a la formación de acuerdos, al señalamiento de objetivos comunes, aunque estén en las antípodas como están los candidatos finalistas. Tienen que tener evidentemente puntos comunes. Indagar eso resultaría fascinante para los electores, porque eso es algo que está por encima de los dos candidatos, es algo que es el destino del país. ¿Cuáles son los objetivos comunes de los ecuatorianos? Nosotros no podemos estar, peleando entre un modelo absurdo, anticuado y otro modelo futurista, ¿no? Estas no son las definiciones claves. Lo que nos importa es en qué coincidimos todos. Si no logramos nosotros establecer por lo menos 3 puntos comunes, quiere decir que no va a haber gobernabilidad, porque quiere decir que confrontaremos el viejo truco de que el ganador piensa que le han entregado el país con carta blanca. La democracia es un sistema de control del poder. Y esto quiere decir que hay que tomar en serio que la Constitución establece las atribuciones y las limitaciones del poder, y que el ciudadano no pierde el derecho a fiscalizar y determinar si es que le representa o no le representa el que ha elegido, porque lo que estamos eligiendo son administradores y no podemos tolerar que se conviertan en impositores y que hablen a nombre de nosotros cualquier cosa al margen, o que pretendan cambiar la Constitución. Todas esas cosas son importantes, porque ya hemos visto en el pasado aquí y en todas partes que los autoritarios son elegidos de un marco constitucional específico y lo primero que hacen es cambiar esa constitución y poner algo a su gusto. Esto no es aceptable. Y segundo, que nadie tiene el poder completo, que también las minorías tienen derechos, incluyendo la minoría política, es decir, los perdedores. Claro. ¿Cómo va a ser atendida esa minoría política? Sería una pregunta fundamental para los candidatos, Francisco. Y sí, sobre todo va a ser respetada, pero Ruth nos decía, Lolo, que a lo mejor firmar unos acuerdos
Y claro, tú también decías hace un momento, en campaña son capaces incluso de firmar esas cosas y después decir, lo que pasa es que Participación Ciudadana nos ha puesto esto en letras chiquitas, ¿no es cierto? Y desmienten. Los acuerdos estos de declaración en las campañas, nosotros hemos estado el día de ayer conversando sobre la libertad de expresión y esta hoja de ruta que plantean varias organizaciones, y sentimos que a veces sí eso nos permite recordarles a qué se comprometieron, pero resulta que ellos nos ven con esa mirada de minoría, ¿no? Solo a estos les preocupa la libertad de expresión, porque hay temas mucho más preocupantes, Lolo. Bueno, me parece a mí interesante lo que plantea Ruth, ese acuerdo o pacto ético, porque ese es un modo de comenzar a dibujar estos valores comunes que tenemos, que están por encima de los dos candidatos. Entonces, si la sociedad le plantea un pacto ético a los dos candidatos, esto es importante porque asumen en el debate, asumirían ese compromiso para que después cualquiera, la prensa, los ciudadanos, las instituciones le puedan reclamar. Usted se comprometió a esto, está fallando a su compromiso. Este es un modo de afrontar ese camino hacia el objetivo común de los ecuatorianos. De manera que sí es importante eso. Y también dibujar el manejo del poder, los ámbitos del poder, los límites del poder. Eso también es importante porque, claro, todo candidato, todo presidente quiere aparecer como todopoderoso, que va a resolver todo, que tiene la comprensión de la totalidad. Todo eso es falso, todo eso es irreal. Y de lo que se trata en el debate, en las declaraciones y en las preguntas es de bajarle a la realidad. Claro, y entonces hay estos instrumentos, Ruth, que varias organizaciones y que yo diría Participación Ciudadana ha tenido quizá ya esa preponderancia, ese trabajo permanente de convocarnos y convocar a varios sectores para plantear estos objetivos comunes que nos dice Lolo y a veces incluso logra que firmen. ¿Cómo hacemos entonces esta especie de auditoría de lo que han firmado? Pero además, para seguir insistiendo en el tema del debate, que pueda tener esta resonancia de que son objetivos nacionales, ya ni siquiera sobre las visiones que cada uno tiene, como ha dicho Lolo, van más allá de los candidatos. Ruth, ¿cómo hacemos esto? De acuerdo, y yo pienso que todas estas iniciativas, de estos diversos pactos, son herramientas que son bastante válidas, porque al fin y al cabo un pacto ético, Francisco, yo creo que es el resumen de todo lo que la ciudadanía ha venido pidiendo desde hace años atrás. Y eso tiene que estar, tiene que vivir por fuera, digamos, ¿no es cierto? Sobrevivir más allá del papel. No se trata de firmar un papel en donde se comprometan el día, en una campaña o el día del debate, no. Realmente el país necesita un pacto ético, porque la realidad política, la realidad ética, la descomposición social que estamos viviendo es histórica. Es decir, a mí me da mucha pena, por ejemplo, ver cómo cada día sabemos que un ministro se va. Es decir, hay que ver... hay que amarrarles. ¿Cuál será el ministro que va saliendo corriendo? Es decir, esto es bien grave. Quizá algunas personas no lo entiendan así, pero yo sí lo veo grave. Desbandada de los funcionarios públicos que obviamente hablan de una falta de responsabilidad, porque el funcionario público responsable lo que hace es quedarse hasta el final respondiendo además acerca de su trabajo y de las actividades encomendadas y además del manejo de recursos públicos, porque todos los funcionarios manejan en su momento recursos públicos, pero en fin, en todo caso es importante, al menos para mí, esa es mi visión, de que haya la posibilidad de que los candidatos se adhieran, aunque sea declarativamente, un pacto ético. Obviamente, después viene el trabajo, que es de toda la ciudadanía, no es ni de Participación Ciudadana, ni de las otras instituciones de sociedad civil que también están promoviendo otros pactos. Corresponde a la ciudadanía hacer este check and balance, hacer este seguimiento del cumplimiento de cualquiera que llegue a
a la presidencia de cuál ha sido su capacidad de cumplir este pacto ético. Porque claro, pacto ético son dos letras que en realidad son bastante poderosas, porque dentro de un pacto que tiene que ver con la ética, está la lucha contra la corrupción, está el fomento de la educación, está el respeto de los derechos humanos, está la libertad de expresión, está la libertad de asociación, está además todo un proceso de tolerancia, la inclusión, los acuerdos políticos, es decir, es realmente un ámbito importantísimo lo que significaría para un candidato el adherirse a un pacto ético, de manera que yo creo que yo sí creo que es importante forzarles a los candidatos que manifiesten, porque, ojo, yo creo que hay que tener mucho cuidado con estos visos autoritarios que ya estamos viendo en uno de ellos. Yo recuerdo hace una semana y un poco más una entrevista que uno de estos candidatos tuvo con un grupo de mujeres en donde le hacen preguntas respecto de que si en su gobierno habrá persecución a los periodistas y habrá persecución a quien opina distinto. ¿Y cuál fue la contestación del candidato? Ojalá que no. Eso está grabado, eso está en el Twitter, está en los medios. Ojalá que no, el odio ya pasó de moda. La respuesta. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son fundamentales y trascendentales llevarlas al día del debate. Y por supuesto, ante esas respuestas, ¿qué queda de la ciudadanía? Forzarles a un pacto ético, porque un pacto ético no podría aguantar o no podría pensarse que a por lo menos nos ayudaría a desnudar. Va a perseguir. Por supuesto, nos ayudaría a por lo menos a presionar y da una herramienta a la ciudadanía en general para poderle hacer un seguimiento al candidato que se comprometió en este pacto. Claro, el día de ayer con la iniciativa de Fundamedios se discutía con asambleístas electos, ¿no? Y Fundamedios ha tenido, al igual que Participación Ciudadana, varias actividades con asambleístas electos desde hace algunos años para ver cuál es su visión. Pero si bien el día de ayer, por ejemplo, yo decía a una parlamentaria reelecta que decía, yo con la ley de comunicación lo que creo es que sí hay que regularles. Sí, es indispensable. Todos los organismos internacionales dicen que de alguna manera hay que regularles. Y yo decía, bueno, si sectores, entre comillas, democráticos creen que sí, que vale la pena regularles, es que se curan en sano. Porque los medios y los periodistas siempre somos una piedra en el zapato de quién ejerce el poder, pues. Lolo, en este debate, a más de lo que ustedes ya nos han dicho, ¿podemos descubrir algo más del candidato? ¿Podemos visualizar quién va a ser un estadista o no? ¿Podemos, guiarnos en virtud de las respuestas? ¿O será un ejercicio de venga la manzana, dele un golpe y váyase? Yo creo que es perfectamente posible descubrir a los candidatos. ¿Ya? Mira, las estrategias electorales consisten en disfrazar a los candidatos. Hablemos mal y pronto. Sí. Si lo que presentan es una imagen bonita, ideal, un todopoderoso que va a resolver todos los problemas, como dije, eso es falso. En eso consiste la campaña. Entonces, en vendernos una imagen. Pero en el debate queremos nosotros olvidarnos de la imagen que nos ha vendido la estrategia y la campaña y descubrir a las personas, a los candidatos como personas. ¿Cuál va a ser su estilo de gobierno? ¿Cómo va a concebir el mando? ¿Van a ser jefes o van a ser líderes? ¿Pretenden inspirarnos para llegar a un objetivo común o pretenden obligarnos como el dictador bueno a lo que nos conviene desde su punto de vista? Esto es lo que tenemos que descubrir en el debate y así tiene que concebirse ese debate, a llegar a descubrir eso. Me parece la propuesta el pacto ético bien interesante para tocar otro punto que es clave, que es la participación de los ciudadanos, la responsabilidad ciudadana.
Es decir, no se trata de presentarle un pacto ético con generalidades tampoco. A ver, usted va a seguir la verdad, me comprometo a la verdad y rechazar la mentira. Eso no sirve para nada, eso es un saludo a la bandera. Tiene que ser muy concreto el pacto ético con normas que estén adecuadas a las circunstancias. Y que se puedan nuestras. medir a la ejecución. Correcto. Y que tengan y que representen entonces valores sociales reales también. Y entonces en ese sentido la construcción del pacto ético tiene que tener el respaldo de todos los ciudadanos, es decir, que no represente solamente a un grupo de sabios o de expertos en ética, no, sino que tenga el apoyo ciudadano para que constituya una obligación para los candidatos y también la posibilidad y la necesidad de la auditoría por parte de los ciudadanos. De manera que si los ciudadanos queremos mejorar, por ejemplo, los términos, corregir la corrupción, entonces nos corresponde a nosotros trabajar en eso y ponernos de acuerdo. Así que también los ciudadanos tenemos responsabilidades. Claro. Y este es el éxito. Ruth y Lolo, muchísimas gracias por reflexionar en público. Siempre recurrimos a ustedes, así es que comprometerles a que sigan en esta militancia de la opinión pública. A la doctora Ruth Hidalgo y al periodista y arquitecto Lolo Echeverría, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto saludarles. Gracias, Francisco. Gracias, Lolo. Qué gusto. Un abrazo a todos. Han estado con nosotros la doctora Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, y el licenciado y arquitecto Lolo Echeverría. Y ya volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes